Hace miles de años, cuando el mundo era más silencioso, cuando las ciudades dormían bajo la luz de la luna y los caminos se vaciaban de viajeros, había hombres que elegían quedarse despiertos. No porque tuvieran insomnio, sino porque sabían que la noche tiene algo que el día no tiene: la verdad sin distracciones, la claridad de la mente sin el ruido del mundo. Esta noche, tú también te encuentras en ese lugar sagrado, ese espacio que existe entre la vigilia y el sueño, entre la confusión del día y la paz de la noche profunda. Y has venido aquí por una razón que tal vez aún no comprendas completamente, pero que tu alma reconoce. Has venido porque en algún lugar dentro de ti hay una pregunta que te quema, una pregunta que más de una persona se ha hecho desde el principio de los tiempos. ¿Cómo seguir adelante cuando sientes que caminas solo? No hablo necesariamente de soledad física, aunque esa también existe. Hablo de ese sentimiento más profundo, ese que todos hemos experimentado en la madrugada, cuando miramos a nuestro alrededor y no encontramos a nadie que realmente entienda. Ese momento en el que te das cuenta de que, al final, somos responsables de nuestra propia paz, de nuestra propia fortaleza, de nuestra propia existencia. Y puede que eso te asuste. Pero esta noche te voy a contar un secreto que los antiguos sabios descubrieron hace más de 2000 años. Un secreto que puede transformar completamente la manera en que ves tu soledad, tu fortaleza y tu propósito. Los antiguos no tenían los distractores que nosotros tenemos. No tenían redes sociales, ni teléfonos inteligentes, ni entretenimiento constante. Lo que sí tenían era tiempo para pensar, y tiempo para pensar es el regalo más valioso que existe. Y es precisamente en ese regalo, en esa quietud, donde nacieron algunas de las filosofías más transformadoras de la historia humana. Una de ellas es el estoicismo, una filosofía que no es fría, como muchos creen, sino profundamente humana, profundamente práctica y sorprendentemente aplicable a los momentos más desafiantes de tu vida actual. Esta noche vas a viajar conmigo a través de los escritos de hombres que enfrentaron exactamente lo que tú enfrentas: la necesidad de encontrar paz en la incertidumbre, de construir fortaleza desde adentro cuando el mundo exterior no te ofrece seguridad, de aprender a vivir plenamente aunque sientas que nadie verdaderamente te acompaña. No te prometeré que desaparecerá tu soledad. No te diré que encontrarás un salvador o que las circunstancias cambiarán mágicamente. Lo que sí te prometeré es algo mucho más valioso. Te daré herramientas para que tu soledad se convierta en fortaleza, para que la aparente debilidad de estar solo se transforme en el poder más absoluto que existe, el poder de vivir desde tu propia esencia, sin depender de nada ni de nadie para estar en paz. La vida es una escuela, y a veces la lección más importante es la que aprendemos en la oscuridad, a solas con nuestros propios pensamientos. Por eso esta noche es especial. Esta noche no es un escape de tu realidad, es un encuentro profundo con ella. Es un viaje hacia adentro, donde descubrirás que la fortaleza que buscas afuera ya existe dentro de ti, esperando ser reconocida, esperando ser activada, esperando ser vivida. Así que respira profundo. Permite que tu cuerpo se relaje en ese espacio donde estés. Imagina que toda la tensión del día se disuelve con cada exhalación. Y prepárate, porque en las próximas horas vamos a explorar una de las verdades más liberadoras que la filosofía humana ha descubierto: que la verdadera libertad
la verdadera paz y la verdadera fortaleza no vienen de lo que el mundo te da, sino de lo que tú cultivas dentro de ti mismo. Primera lección: las raíces de una filosofía para el alma. Para entender completamente lo que vamos a explorar esta noche, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos comprender de dónde surge esta sabiduría y por qué ha perdurado durante más de 2000 años. Porque el estoicismo no es una moda pasajera, no es un concepto de autoayuda moderno. Es una filosofía práctica, nacida del fuego de la adversidad real, probada en los campos de batalla, en los escritorios de los gobernantes, en las celdas de los encarcelados. Imaginemos Atenas alrededor del año 310 a.C., una época de cambio, de incertidumbre, de transformación. El mundo antiguo se está redefiniendo. Las ciudades-estado griegas pierden poder frente a los imperios más grandes. La gente siente que ha perdido el control sobre sus vidas. En medio de este caos, un hombre llamado Zenón de Citio llega a esta ciudad, un extranjero, alguien que no pertenece, alguien que ha sufrido un naufragio y ha perdido todo lo que poseía. ¿No es fascinante? El fundador de la filosofía que habla sobre la aceptación de lo que no podemos controlar perdió literalmente todo en el mar. No tenía dinero, no tenía hogar, no tenía familia cercana. Tenía solamente sus pensamientos. Y fue precisamente en esa soledad extrema, en esa pérdida absoluta, donde nació una pregunta: ¿y si todo lo que buscamos afuera no es lo que realmente necesitamos? ¿Y si la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la forma en que nuestra mente responde a la vida? Zenón comenzó a enseñar en un lugar llamado Stoa Poikile, que significa pórtico pintado. Era simplemente un lugar cubierto donde se reunía con sus estudiantes. No había edificios grandiosos, no había prestigio institucional. Solo hombres y mujeres buscando comprender cómo vivir bien en un mundo que no parecía diseñado para nuestra felicidad. El estoicismo que Zenón comenzó a desarrollar se basaba en una idea revolucionaria para su tiempo: que la felicidad verdadera no depende de las circunstancias externas, sino de nuestro entendimiento interno de la realidad, que no somos víctimas del destino, sino participantes activos en la creación de nuestro propio bienestar. Esta fue una idea profundamente radical, tan radical que cambió el curso de la historia humana. Pero el estoicismo no era una filosofía meramente teórica. No era el tipo de filosofía que los hombres ricos creaban en sus estudios privados, mientras otros hacían el trabajo del mundo. Era una filosofía práctica, una filosofía para vivir. Los estoicos dividían su pensamiento en 3 áreas: lógica, física y ética. Pero aquí viene lo interesante. Estas 3 áreas no eran separadas, sino profundamente conectadas. La lógica era la herramienta para entender cómo funciona la razón. La física era comprender cómo funciona el universo, las leyes naturales, el orden cósmico. Y la ética era la aplicación práctica de toda esa comprensión a la manera en que deberíamos vivir. Los estoicos creían que el universo entero estaba gobernado por una razón universal
a la que llamaban logos. Imagina el logos como la inteligencia que sostiene todo, como el orden inteligente que hay detrás de todo lo que existe. No necesitaba ser religiosa esta idea, aunque algunos la interpretaban así. Lo importante era que reconocían que el universo no es caótico, que hay un orden, que hay una estructura racional. Y como seres humanos, nuestra capacidad de razonar es una chispa de ese logos universal. Lo que esto significaba en la práctica era profundamente liberador. Significaba que cuando enfrentabas una dificultad, no eras víctima del azar. Significaba que podías usar tu razón para comprender la situación, para extraer sus lecciones, para responder de manera virtuosa. No podías controlar las circunstancias, pero sí podías controlar tu respuesta a ellas. Y esa respuesta, esa elección interna, era donde residía tu verdadera libertad. Los estoicos antiguos comprendían algo que nosotros hemos olvidado en la modernidad, que el sufrimiento no proviene de las cosas que nos suceden, sino de la interpretación que hacemos de ellas. Que dos personas pueden vivir exactamente la misma situación externa y experimentarla de manera completamente diferente, basándose en sus pensamientos, en sus creencias, en su comprensión de la realidad. Este entendimiento es especialmente importante cuando hablamos de soledad, porque la soledad en sí no es buena ni mala. La soledad es simplemente una realidad. Una realidad que puede ser interpretada como un castigo, como un fracaso, como una tragedia, o puede ser interpretada como una oportunidad, como un espacio sagrado, como la mejor condición para el crecimiento espiritual. Y exactamente cómo la interpretes marca toda la diferencia en cómo la experimentas. Los estoicos antiguos sabían que la vida sin dificultades sería como un ejército sin batalla, sin pruebas, sin desafíos, sin momentos de estar solos enfrentando nuestras limitaciones. Nunca descubriríamos quiénes realmente somos. Nunca descubriríamos nuestro verdadero poder. Y es precisamente en esos momentos de soledad, en esos momentos, cuando no hay nadie que te salve, cuando no hay nadie que te diga qué hacer, cuando tienes que depender completamente de ti mismo, que nace la verdadera fortaleza. Ahora bien, lo hermoso del estoicismo es que no fue solo una teoría bonita desarrollada por académicos en Torres de Marfil. Fue una filosofía practicada por hombres reales en situaciones reales. Y es precisamente en sus vidas donde podemos ver la verdadera potencia de estas enseñanzas. Porque es fácil hablar sobre la virtud cuando todo te va bien, cuando tienes seguridad, cuando el mundo te sonríe. Lo difícil, lo verdaderamente valioso, es vivir virtuosamente cuando todo se derrumba. Permíteme que te hable de 3 hombres que ejemplificaron esto de manera extraordinaria. 3 hombres que, a pesar de vivir en épocas y circunstancias completamente diferentes, llegaron a conclusiones similares sobre cómo vivir una vida buena en un mundo incierto. El primero es Marco Aurelio. Cuando escuchas su nombre, probablemente pienses en poder, en gloria, en alguien que tenía todo lo que se podía desear. Y en cierto sentido, así era. Marco Aurelio fue emperador de Roma en el siglo II de nuestra era. Tenía poder sobre millones de personas
Tenía riqueza, tenía prestigio, tenía todo lo que la mayoría de la gente sueña tener. Pero aquí está lo fascinante. A pesar de todo ese poder externo, Marco Aurelio escribía constantemente en su diario privado sobre sus luchas internas. Escribía sobre sus miedos, sobre su propensión a la ira, sobre sus debilidades. Escribía sobre cómo perdía a sus seres queridos, cómo sus decisiones como emperador causaban sufrimiento, cómo a veces se sentía solo, incluso rodeado de miles de personas. Ese diario es lo que hoy conocemos como las meditaciones. Lo crucial es que Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para publicarlas, para impresionar a otros, para construir una reputación. Escribía para sí mismo. Escribía porque necesitaba recordarse constantemente los principios que le permitían vivir con algo parecido a la paz, incluso mientras llevaba el peso del imperio en sus hombros. Cuando lees sus escritos, ves un hombre que constantemente se está cuestionando. Un hombre que se dice a sí mismo cosas como: hoy me encontraré con personas irritantes, con personas desleales, con personas que buscan su propio beneficio. Pero yo sé que debo actuar con virtud, independientemente de cómo se comporten los demás. O recuerda que eres mortal, que tu tiempo es limitado. Así que enfócate en lo que realmente importa, que es vivir de acuerdo a tus valores. ¿Ves la diferencia? Un hombre sin acceso al estoicismo, un emperador sin estas herramientas mentales, podría haberse vuelto tirano, podría haberse corrompido, podría haberse perdido completamente en sus pasiones y sus egos. Pero Marco Aurelio, porque entendía estos principios, porque los practicaba diariamente, encontró una manera de vivir con dignidad, con compasión, con razón, incluso en medio del poder absoluto. Eso es la verdadera fortaleza. Pero entonces, preguntarás, ¿y qué pasa con alguien que no tiene poder? ¿Qué pasa con alguien que está completamente solo, sin recursos, sin influencia? Bueno, eso es precisamente lo que Epicteto nos muestra. Epicteto nació como esclavo, no de manera figurada, sino literalmente. No era alguien que tenía opciones en la vida, que podía hacer lo que quisiera. Era propiedad. Pertenecía a otro hombre. Su cuerpo era del dueño. Su tiempo era del dueño. Su libertad había sido arrancada de él. Pero aquí está lo extraordinario. En las meditaciones, su dueño, un oficial romano llamado Epafrodito, un hombre cruel, según las historias que nos han llegado, le rompió la pierna. El dueño estaba golpeando a Epicteto y bromeaba diciendo que iba a romperle la pierna, y Epicteto, con una claridad mental que es casi imposible de comprender, calmadamente le respondió: «Si haces eso, se va a romper». Y cuando el dueño continuó golpeando y la pierna se rompió, Epicteto simplemente dijo: «Te lo dije. ¿Ves? Aquí no hay victimización, no hay dramatismo. Hay simplemente una aceptación radical de la realidad tal como es». Epicteto comprendía que su cuerpo estaba bajo el control de su dueño, pero su mente, su razón, su capacidad de juzgar qué era bueno y qué era malo, eso estaba completamente bajo su control.
Nadie podía tocarlo donde realmente importaba. Después de ser liberado, Epicteto se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de su época. Fundó una escuela donde enseñaba a otros hombres cómo vivir libremente, incluso en un mundo que podía ofrecerles todo tipo de esclavitud. La gente viajaba desde lugares lejanos para escucharlo. ¿Y por qué? Porque cuando escuchabas a Epicteto, sabías que no estaba predicando desde un lugar de comodidad. Sabías que había sufrido, que conocía el dolor, que había estado completamente solo, sin nadie que lo salvara, y había encontrado la manera no solo de sobrevivir, sino de florecer. Finalmente está Séneca. Séneca era un hombre de posición, un consejero del emperador Nerón. Tenía dinero, tenía influencia, tenía una buena vida. Pero también fue testigo de la corrupción, de la violencia, de la naturaleza destructiva del poder. Y escribió cartas a su amigo Lucilio sobre cómo vivir bien, sobre la virtud, sobre la forma de mantener la paz interna frente a las tormentas externas. Lo fascinante de Séneca es que predicaba exactamente lo opuesto a cómo algunos pensaban que vivía. Séneca hablaba sobre la riqueza como algo indiferente, algo que no debería definirnos, pero él mismo era rico. ¿Era hipócrita? ¿O entendía algo que nosotros no? Creo que entendía perfectamente que las cosas externas, aunque las tengas, no deben ser la base de tu felicidad. Que puedes tenerlas o no tenerlas y mantener la misma paz interna. Eso es verdadera libertad. Séneca, como Marco Aurelio, también vivió momentos de terribles dificultades. Fue desterrado, fue perseguido, finalmente fue ejecutado por orden de Nerón. Pero durante toda su vida escribía sobre cómo aceptar lo inevitable, cómo prepararse mentalmente para la adversidad, cómo encontrar significado y virtud incluso en el sufrimiento extremo. Lo que estos tres hombres tienen en común es que cada uno, desde sus circunstancias completamente diferentes, llegó a la misma conclusión fundamental: que la libertad verdadera no viene de controlar nuestras circunstancias externas, sino de controlar nuestra respuesta interna a ellas. Que la felicidad verdadera no depende de lo que ocurra afuera, sino de cómo interpretamos lo que ocurre. Y que la soledad, lejos de ser algo que debemos temer, puede ser la mejor escuela para aprender quiénes realmente somos. Segunda lección. La dicotomía del control. El principio que todo lo cambia. Llegamos ahora a lo que puede ser el concepto más importante, más liberador, más transformador del estoicismo. Es algo tan simple que podría parecer obvio, pero es precisamente su aparente simplicidad lo que hace que sea tan poderoso. Es tan fácil de entender, pero tan difícil de practicar, que la mayoría de la gente nunca llega a hacerlo realmente. Se llama la dicotomía del control. ¿Qué significa esto? Significa que todo en la vida se puede dividir en dos categorías: las cosas que están bajo tu control y las cosas que no están bajo tu control. Suena simple, ¿verdad? Pero permíteme que profundice,
porque aquí es donde reside la magia. Las cosas que están bajo tu control incluyen tus pensamientos, tus creencias, tus valores, tus deseos, tus intenciones, tus acciones, tu esfuerzo. En otras palabras, todo lo interno. Tu mente está completamente bajo tu control. Nadie puede obligarte a pensar algo si tú no lo permites. Nadie puede obligarte a creer algo que va contra tu razón. Nadie puede obligarte a tomar una acción que va contra tu voluntad, sin que tú decidas permitirlo en tu propia mente. Las cosas que no están bajo tu control incluyen tu cuerpo, tu salud, tu riqueza, tu reputación, tu estatus social, la opinión de los demás sobre ti, los eventos que ocurren en el mundo, las acciones de otras personas, el clima, el destino, la muerte. Básicamente, todo lo externo. Tú naciste en una circunstancia específica que no elegiste. Tienes un cuerpo específico que no elegiste. Vives en un tiempo específico que no elegiste. Hay millones de variables que están completamente fuera de tu control. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca y donde comienza la mayoría del sufrimiento innecesario. La gente gasta la mayor parte de su energía preocupándose, intentando cambiar, intentando controlar exactamente las cosas que no están bajo su control. Se preocupan por lo que piensan los demás. Se preocupan por si van a perder su trabajo. Se preocupan por si el clima va a ser el adecuado para el evento que planearon. Se preocupan por si van a morir. ¿Ves el problema? Mientras estás desperdiciando tu energía mental, preocupándote por cosas que no puedes controlar, estás descuidando exactamente lo que sí está bajo tu control. Estás descuidando tu capacidad de pensar clara y racionalmente. Estás descuidando tu capacidad de actuar virtuosamente. Estás descuidando tu capacidad de elegir cómo responder. Permíteme que te dé un ejemplo concreto que es especialmente relevante cuando hablas de soledad. Imaginemos que te sientes solo. Ese sentimiento es una realidad. Existe. Pero ahora pregúntate, ¿está bajo mi control estar solo? La respuesta es complicada. Hay ciertos factores que están bajo tu control. Puedes elegir conectar con otros. Puedes elegir buscar amistades. Puedes elegir involucrarte en comunidades. Pero hay otros factores que no están bajo tu control. Puede que las personas que querías no estén disponibles. Puede que vivas en una situación geográfica donde es difícil encontrar gente afín. Puede que tengas circunstancias que te aíslen. Pero aquí está lo crucial. ¿Está bajo tu control la manera en que interpretas tu soledad? Absolutamente. Aquí es donde el estoicismo brillan. Los estoicos dirían, no puedes controlar si estás solo, pero sí puedes controlar si decides que estar solo significa que eres un fracaso, que no vales nada, que tu vida no tiene sentido. Esa es una elección que haces. Alternativamente, puedes elegir ver tu soledad como una oportunidad para conocerte profundamente. Puedes elegir verla como un espacio donde tu alma puede crecer sin los distractores del mundo. Puedes elegir verla como un regalo, como un tiempo para desarrollar fortaleza interna, para conectar con tus valores más profundos.
para practicar las virtudes sin la interferencia de las expectativas de otros. Esto no significa que ignores la realidad de tu soledad. Significa que reconoces que mientras hay parte de la realidad que no puedes cambiar, hay una parte enormemente importante que sí puedes cambiar. ¿Cómo respondes a ella? Y esa respuesta es lo que determina si sufres innecesariamente o si encuentras paz y significado incluso en las circunstancias difíciles. Epicteto lo expresaba así: no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esos eventos. Es decir, el evento en sí es neutral. La perturbación viene de lo que tú decides pensar sobre el evento. Eso es una observación profundamente liberadora, porque significa que tienes más poder sobre tu propia paz de lo que probablemente creías. Permíteme que te lo ilustre de otra manera. Dos personas reciben la misma mala noticia. Un padre les dice que no puede ir a verlos este fin de semana. Una persona piensa: me siento abandonado. Nadie me cuida. Estoy completamente solo en el mundo. Esa persona sufre enormemente. La otra persona piensa: entiendo que tiene otras responsabilidades. Esto no significa que no me quiera. Puedo encontrar otras formas de pasar mi tiempo significativamente. La realidad externa es exactamente la misma. La diferencia es la interpretación. Y esa interpretación está completamente bajo el control de la persona que la hace. Esta distinción es tan importante que quiero que la practiques ahora mismo. Piensa en una situación en tu vida que te causa sufrimiento. Ahora pregúntate: ¿sobre qué estoy ejerciendo mi energía en esta situación? ¿Estoy intentando cambiar cosas que no puedo cambiar? ¿O estoy reconociendo lo que sí puedo cambiar y enfocando mi energía allá? Si estás solo, por ejemplo, no puedes simplemente por el acto de voluntad hacer que alguien aparezca en tu vida. Eso está fuera de tu control. Pero sí puedes controlar si usas ese tiempo para desarrollarte, si lo usas para conectar contigo mismo profundamente, si lo usas para practicar ser la mejor versión de ti mismo. Porque aquí está lo interesante. Cuando dejas de depender de otros para tu paz, cuando encuentras paz dentro de ti, paradójicamente eso te hace más atractivo a otros. Pero eso es un beneficio secundario, no es el punto. El punto es que la dicotomía del control te libera de la tiranía de esperar que otros cambien, de esperar que las circunstancias cambien, de esperar que el mundo se ajuste a tus deseos. El punto es que te dice: aquí está exactamente donde tienes poder. Aquí está exactamente donde puedes ejercer tu libertad. Y ese lugar es tu propia mente, tu propia capacidad de juzgar, tu propia capacidad de responder. Eso, mi amigo, es lo más liberador que existe. Porque significa que nunca estás completamente desamparado. Significa que incluso si todo te es arrebatado, incluso si te encuentras completamente solo, incluso si el mundo entero se derrumba, todavía tienes una ciudadela interna que es inviolable. Todavía tienes tu capacidad de pensar, de juzgar, de decidir quién quieres ser.
Tercera lección. La soledad como laboratorio del alma, transformando la aparente debilidad en fortaleza. Hemos hablado de la dicotomía del control. Hemos hablado de la libertad de tu mente. Pero ahora necesitamos adentrarnos directamente en el tema que trajo esta noche: la soledad. ¿Qué es realmente la soledad desde la perspectiva del estoicismo? ¿Es algo que deba temerse? ¿O es algo que puede ser transformado en la mejor herramienta para el crecimiento del alma? Primero, necesitamos hacer una distinción crucial que muchas personas no hacen. Existe una diferencia importante entre la soledad y el aislamiento tóxico. El aislamiento tóxico es cuando estás solo porque has sido rechazado, porque has sido excluido, porque el mundo te ha dejado fuera. Es una posición reactiva, defensiva, basada en la victimización. La soledad, por otro lado, puede ser una elección. Puede ser un espacio sagrado que creas intencionalmente para conectar contigo mismo, para reflexionar, para crecer, para desarrollar tu propia capacidad de ser íntegro, sin depender de la validación externa. Y esta es la soledad de la que habla el estoicismo. Los estoicos entendían profundamente que la soledad es una herramienta extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando estás solo, no tienes más remedio que ser honesto contigo mismo. Cuando no hay nadie a tu alrededor buscando validación, cuando no hay nadie a tu alrededor para impresionar, cuando no hay audiencia, desaparece toda pretensión. Te quedas con la verdad pura de quién eres. Piensa en ello. La mayoría de nuestro comportamiento es diseñado para otros. Hacemos cosas para impresionar a otros, para ser aceptados por otros, para evitar el rechazo de otros. Nos construimos máscaras, personajes que creemos que los demás quieren ver. Vivimos para la aprobación externa, pero cuando estás solo, esas máscaras no tienen razón de ser. ¿Para quién estarías fingiendo? Así que la soledad te fuerza a encontrar quién eres realmente, más allá de cualquier personaje. Y eso, aunque sea incómodo, es extraordinariamente valioso. Déjame darte un ejemplo histórico. Hay una práctica que algunos estoicos antiguos realizaban llamada la premeditatio malorum, que hablaremos más adelante. Pero la esencia de ello incluía a veces volverse voluntariamente solitario. Se irían a un lugar aislado, se negarían ciertas comodidades, pasarían tiempo completamente solos sin distracciones. ¿Por qué? No porque tuvieran un suicidio emocional. Lo hacían porque sabían que en la soledad, en la simplicidad, sin todas las comodidades de la civilización, descubrían quiénes eran realmente. Descubrían que podían ser felices con poco. Descubrían que su felicidad no dependía de cosas externas. Descubrían su verdadera fortaleza. El estoico buscaba lo que se llamaba autarquía o autosuficiencia. Pero ojo, esto no significa arrogancia. No significa pensar que no necesitas a nadie. Significa algo mucho más sutil. Significa que tu paz fundamental, tu estabilidad fundamental, tu razón de ser fundamentalmente, no dependen de otros. Pero eso no impide que disfrutes de las relaciones.
no impide que te relaciones genuinamente con otros. Lo que impide es que hagas que tu existencia sea contingente a otros. ¿Ves la diferencia? Alguien que es emocionalmente dependiente dice: soy feliz solo si otros me aman, solo si otros me aprueban, solo si otros están allí. Alguien que es emocionalmente autosuficiente dice: cultivo mi propia paz, tengo mis propios principios. Otros pueden venir a mi vida y enriquecerla, pero no definen si tengo razón de ser. Y el estoicismo dice que la soledad es precisamente el laboratorio donde desarrollas esa autosuficiencia. Porque cuando estás solo, no tienes más remedio que descubrir que puedes estar bien contigo mismo. No tienes más remedio que encontrar significado dentro de ti. No tienes más remedio que volucrar con el único verdadero amigo que siempre tendrás: tu propia mente. Séneca escribía cartas a Lucilio. A veces escribía sobre retirarse del mundo, no porque despreciara la sociedad, sino porque entendía que había momentos en que necesitaba estar completamente solo para conocerse profundamente. Y escribía: un ocio sin letras es la muerte, el funeral de un hombre vivo. Es decir, si estás solo pero tu mente está activa, si estás solo pero te estás desarrollando, si estás solo pero te estás volviendo más sabio, entonces esa soledad se convierte en algo sagrado. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. El estoicismo no propone que vivas en un monasterio alejado del mundo. Marco Aurelio era un emperador. Séneca era un consejero político. Epicteto enseñaba a muchos estudiantes. No eran ermitaños que evitaban la sociedad. Lo que entendían era que incluso mientras participaban en el mundo, mantenían un espacio interno sagrado donde nadie podía entrar sin su permiso. Piensa en ello como la construcción de lo que Marco Aurelio llamaba una ciudadela interior. Es un espacio dentro de ti que está completamente bajo tu control. Es el espacio donde piensas, donde reflexionas, donde decides quién eres y por qué actúas. Y es en ese espacio donde la soledad es más valiosa, porque en ese espacio completamente tuyo encuentras la verdadera fortaleza. La vida moderna nos hace casi imposible estar solos con nuestros pensamientos. Hay distracciones constantemente, hay gente constantemente, hay ruido constantemente. Pero el estoicismo dice que necesitas esos momentos de soledad. Necesitas esos momentos donde no hay nada que hacer más que ser contigo mismo, porque es en esos momentos donde realmente creces. Aquí hay un ejercicio que puedes practicar. Dedica tiempo, aunque sea 1 hora a la semana, a estar completamente solo, sin distracciones, sin teléfono, sin entretenimiento, sin compañía, solo tú y tus pensamientos. Y observa qué ocurre. Al principio puede ser incómodo, puede ser aburrido, puede ser claustrofóbico. Pero con el tiempo descubrirás que ese tiempo se convierte en los momentos más valiosos de tu semana, porque es el tiempo cuando realmente te conoces. Es el tiempo cuando tu mente se vuelve clara. Es el tiempo cuando verdaderamente vives. La soledad, cuando es abrazada conscientemente,
cuando es utilizada como una herramienta para el crecimiento, se convierte en una de tus mejores maestras. Porque en la soledad descubres que no necesitas la validación externa para saber que tienes valor. Descubres que eres suficiente tal como eres. Y eso, mi amigo, es la base de toda verdadera fortaleza. Cuarta lección: la razón como refugio. El poder del pensamiento claro. Si hay algo que define completamente al estoicismo, algo que lo diferencia de todas las demás filosofías, es el papel central de la razón. Los estoicos creían que la razón era la herramienta más poderosa que poseemos, más poderosa que la fuerza, más poderosa que la riqueza, más poderosa que la belleza. La razón era el verdadero poder. Pero aquí es importante que aclaremos qué significaba razón para los estoicos. No significaba simplemente hacer cálculos matemáticos o elaborar argumentos lógicos. Significaba algo mucho más profundo. Significaba la capacidad de ver la realidad claramente, de comprender cómo funcionan realmente las cosas, de responder a la vida de manera inteligente y virtuosa. Los estoicos creían que el universo entero estaba gobernado por lo que llamaban logos. Este era un concepto que algunos interpretaban religiosamente como Dios, pero que fundamentalmente significaba la razón, el orden, la estructura racional que hay debajo de toda la realidad. Y la mente humana, decían los estoicos, es una expresión de ese logos universal. Tu capacidad de pensar, tu capacidad de razonar, es una parte del gran orden racional del universo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando usas tu razón, cuando piensas claramente, cuando buscas comprender la realidad tal como es, estás alineándote con la estructura fundamental del universo. Estás trabajando en armonía con la realidad, no en contra de ella. Cuando estás solo, cuando no tienes a nadie a tu alrededor diciéndote qué pensar, es el momento perfecto para desarrollar esta capacidad. Es el momento perfecto para aprender a pensar por ti mismo, para aprender a cuestionarte, para aprender a ver la realidad sin los filtros de las opiniones de otros. Imagina una persona que pasa toda su vida siendo influenciada por otros. Cree lo que otros creen, desea lo que otros desean, teme lo que otros temen. Cuando finalmente está sola, descubre que no sabe quién es, no sabe realmente qué piensa, no sabe qué valora, porque nunca ha tenido que pensar por sí mismo. La soledad, en este caso, se convierte en una oportunidad para desarrollar esa capacidad que ha estado dormida. El estoicismo propone un entrenamiento mental. Propone que practiques constantemente el uso de tu razón. Propone que reflexiones sobre tus pensamientos, que los cuestiones, que los examines bajo la luz de la lógica. Porque muchos de nuestros pensamientos son automáticos, vienen de patrones que hemos heredado, de condicionamientos que hemos recibido. Y si nunca los cuestionas, si nunca los examinas racionalmente, vivirás toda tu vida prisionero de pensamientos que no son verdaderamente tuyos. Pero cuando te tomas el tiempo para estar solo y reflexionar, cuando usas tu razón para examinar tus propios pensamientos,
algo extraordinario ocurre. Descubres qué pensamientos son basados en la verdad y cuáles son basados en el miedo, en la ignorancia, en los condicionamientos. Y una vez que descubres eso, tienes el poder de cambiar. Por ejemplo, quizá tienes la creencia de que siendo solo significa que eres un fracaso. Esa es una creencia que muy probablemente no creaste por ti mismo. Es algo que aprendiste de la sociedad, de la cultura, de tus experiencias pasadas. Pero si te sientas en silencio y la examinas racionalmente, te preguntarás, ¿es realmente verdad que estar solo significa ser un fracaso? Hay muchas personas que están solas, pero son valiosas, tienen éxito en sus propias vidas, contribuyen al mundo. ¿O está la idea de fracaso realmente conectada a estar solo? ¿O es simplemente un juicio arbitrario que he estado haciendo? Cuando aplicas la razón de esta manera, descubres que muchas de tus creencias limitantes no tienen una base sólida. Son solo interpretaciones. Y si puedes ver que son interpretaciones, puedes cambiarlas. Aquí es donde la razón se convierte en un refugio. Cuando estás en medio de emociones fuertes, cuando estás asustado, cuando estás triste, cuando estás confundido, puedes retirarte a tu razón. Puedes preguntarte, ¿cuál es la verdad real aquí? ¿Cuál es la realidad objetiva, sin mis emociones tintiendo la percepción? Los estoicos practicaban algo llamado prosoche, que significa atención o presencia. Era la práctica de prestar atención a tus propios pensamientos y juicios. Era observar lo que tu mente estaba haciendo, sin necesariamente creer todo lo que pensabas automáticamente. Imagina que te despierta una noche y piensas, estoy solo, nadie me quiere, mi vida no tiene significado. Esos pensamientos surgen automáticamente, pero con prosoche, con esa atención consciente, puedes observar esos pensamientos y preguntarte, ¿es realmente verdad que nadie me quiere? ¿O esa es una generalización basada en inseguridad? ¿Mi vida no tiene significado? ¿O solo no he descubierto aún cuál es mi significado? Y cuando cuestionas activamente esos pensamientos automáticos usando la razón, descubres que tienen menos poder sobre ti. Descubres que no tienes que creerlos simplemente porque aparecieron en tu mente. Es en estos momentos cuando te das cuenta de que controlas tus pensamientos y no lo contrario, cuando descubres el verdadero poder. Es en estos momentos cuando la razón se convierte en un refugio, en un lugar donde puedes estar seguro incluso cuando todo lo demás se derrumba. Porque mientras tengas tu razón, mientras tengas la capacidad de pensar claramente, mientras tengas la capacidad de cuestionarte y comprender la realidad, tienes la herramienta más poderosa que existe. Puedes estar completamente solo en una isla desierta, sin nadie que te ayude, sin nada material que te consuele. Pero si tienes tu razón, tienes todo lo que necesitas para vivir una vida buena. Quinta lección. Adversidad, dolor y transformación. El fuego que prueba. El oro. Hemos hablado sobre la soledad como una oportunidad. Hemos hablado sobre la razón como un refugio.
Pero ahora necesitamos hablar directamente sobre la adversidad y el dolor, porque la soledad a menudo viene acompañada de sufrimiento. Y es importante que entendamos cómo el estoicismo realmente navega ese terreno. El estoicismo no promete que si sigue sus principios, la adversidad desaparecerá. No promete que la vida se volverá fácil. De hecho, el estoicismo reconoce que la adversidad es parte inherente de la existencia humana. Marco Aurelio escribió: «El fuego ardiente prueba el oro, y la adversidad prueba a los hombres fuertes». En otras palabras, la adversidad no es un castigo, no es algo que debería no haber existido. La adversidad es la prueba definitiva de quiénes realmente somos. Séneca decía que la vida sin dificultades sería como un ejército sin batalla. ¿Qué es un ejército si nunca enfrenta un enemigo? Solo son hombres con armas. Solo cuando enfrentan la batalla, cuando están en peligro, cuando tienen que usar todo lo que saben, es cuando verdaderamente se convierten en soldados. De la misma manera, una persona sin adversidad nunca verdaderamente se desarrolla, nunca descubre su verdadera fuerza. Ahora bien, cuando hablamos de adversidad y dolor, estamos hablando de cosas reales, no de algo que podamos minimizar. El dolor es real, la soledad es real, el sufrimiento es real. El estoicismo no dice que niegues eso o que lo ignores. Lo que dice es que examines cómo respondes a eso. Los estoicos practicaban una técnica llamada premeditatio malorum, que significa premeditación de los males. Ahora bien, esto suena depresivo si lo entiendes mal, pero es lo opuesto. La idea era visualizar mentalmente posibles adversidades antes de que ocurran, no para deprimirse, sino para prepararse mentalmente. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando imaginavías un posible dolor, tu mente ya empieza a procesarlo, ya empieza a pensar sobre cómo responderías, ya empieza a desarrollar estrategias mentales para enfrentarlo. De manera que cuando finalmente ocurra, si es que ocurre, no es una sorpresa total, no es un shock que te derriba completamente. Ya has comenzado a procesarlo. Por ejemplo, si estás en una relación y una parte de ti teme que la persona te abandone, la premeditatio malorum te diría que visualices ese escenario. Visualiza que te dejan. Permite que la emoción de esa posibilidad te atraviese mientras estás en un lugar seguro. Y luego pregúntate: si eso ocurriera, ¿podría manejar? ¿Qué es lo peor que pasaría? Y cuando realmente lo examinas, a menudo descubres que incluso en el peor escenario podrías sobrevivir, podrías estar bien. Esto tiene un efecto paradójico. Cuando realmente aceptas que lo peor podría ocurrir y reconoces que incluso entonces podrías estar bien, el miedo se reduce. No desaparece, pero reduce. Porque el miedo prospera en la negación, en la pretensión de que lo malo nunca podría ocurrir. Pero cuando dices podría ocurrir, y si ocurriera, podría manejarlo, el miedo pierde su poder. Ahora bien, en el contexto de la soledad, la premeditatio malorum sería algo como esto. Visualiza que estás solo. Visualiza que nadie viene a rescatarte.
Visualiza que tienes que depender completamente de ti mismo. Permite que esa ansiedad te atraviese mientras estás a salvo. Y luego pregúntate, en ese escenario, ¿qué recursos tengo? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Puedo realmente manejar estar solo? Y la respuesta, cuando realmente lo reflexionas, es sí. Puedes, porque incluso solo tienes tu mente, tienes tu capacidad de pensar, tienes tu capacidad de actuar, tienes tu capacidad de crecer. Eso no es nada trivial. Eso es en realidad todo lo que necesitas. Séneca escribía sobre el dolor. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Lo que quería decir es que muchas veces el dolor que experimentamos es amplificado por nuestra mente. El dolor real es una cosa, pero luego le agregamos una narrativa. Esto es terrible. No debería estar sucediendo. Mi vida está arruinada. Y esa narrativa amplifica el sufrimiento. El estoicismo propone que examines esa narrativa. Que preguntes, ¿es esto realmente tan terrible? ¿Hay algo de valor que pueda extraer de esto? ¿Es verdad que mi vida está arruinada? ¿O solo una parte de mi vida se ve afectada? Un ejemplo. Alguien pierde su trabajo. El hecho real es que ya no tiene ese trabajo. Eso es una realidad. Pero luego la narrativa que construye podría ser: soy un fracaso total. Nunca volveré a tener un trabajo. Mi vida es un desastre. Soy inútil. Y esa narrativa es lo que causa el sufrimiento debilitante. Pero un estoico podría decir: perdí mi trabajo. Ese es un evento difícil, pero es algo que puedo trabajar. Tengo habilidades, tengo experiencia, puedo buscar otro trabajo. Esto es una dificultad, no una definición de quién soy. ¿Ves la diferencia? El evento es el mismo. El sufrimiento del estoico es mucho menor, no porque niegue la dificultad, sino porque no amplifica el significado de la dificultad. Y aquí está lo verdaderamente importante para alguien que está solo. Cuando reconoces que la adversidad no tiene que significar lo que la mente automáticamente piensa que significa, cuando reconoces que tienes el poder de interpretar la adversidad de manera que no te destruya, descubres que estás más seguro de lo que pensabas. Descubres que incluso la adversidad no es verdaderamente amenazante a tu paz fundamental, porque esa paz está basada en tu razón, en tus valores, en tu carácter. Y esas cosas nadie puede quitarte. Marco Aurelio escribía: el obstáculo es el camino. Lo que quería decir es que el obstáculo no es algo que te detiene en tu camino. El obstáculo es parte de tu camino. El obstáculo es cómo creces. La dificultad es donde se forja el carácter. Hay una frase que se atribuye al estoicismo, pero que en realidad viene de la filosofía estoica tardía, que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque el dolor es una reacción fisiológica a las cosas, pero el sufrimiento es lo que agregas mentalmente. Y eso sí está bajo tu control. Cuando comprendes eso, cuando realmente lo integras, la adversidad
deja de ser algo que temes y se convierte en algo que puedes enfrentar, porque sabes que incluso en la adversidad, incluso en el dolor, tienes tu libertad fundamental. Tienes tu capacidad de elegir cómo responder, y en esa libertad reside tu verdadera fortaleza. Sexta lección. Las 4 virtudes cardinales. La brújula interna que te guía. Ahora que hemos hablado sobre la dicotomía del control, sobre la razón, sobre la adversidad, necesitamos hablar sobre algo que es el corazón mismo del estoicismo, la virtud. ¿Pero qué es la virtud realmente? ¿Es algo religioso? ¿Es algo anticuado? Number. La virtud, en el sentido estoico, es simplemente la excelencia del carácter. Es vivir de acuerdo a tus mejores valores. Es tomar decisiones que estén alineadas con lo que crees que es correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando estás completamente solo. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales que cuando las practicabas te llevaban a una vida buena. Estas eran sabiduría, justicia, coraje y templanza. Y aquí viene lo hermoso. Estas 4 virtudes no son abstracciones. Son cosas que puedes practicar, que puedes desarrollar, que puedes cultivar conscientemente. La primera es la sabiduría. Ahora bien, la sabiduría no es solo tener conocimiento. Muchas personas tienen conocimiento, pero no son sabias. La sabiduría es la capacidad de discernir, de entender qué es verdaderamente importante, qué es valioso, qué merece tu atención y tu esfuerzo. Es la capacidad de ver la realidad claramente sin los filtros del miedo, del deseo, de la vanidad. Cuando estás solo, la sabiduría es especialmente importante, porque nadie te va a decir qué hacer, nadie te va a validar. Solo tendrás tu propia capacidad de juzgar. Así que necesitas desarrollar esa capacidad de discernimiento. Necesitas preguntarte constantemente: ¿es esto realmente importante? ¿Vale la pena mi energía? ¿Está esto alineado con mis valores? ¿O es solo una reacción emocional temporal? La segunda es la justicia. Ahora bien, la justicia no significa solo seguir la ley. Significa actuar de manera equitativa con otros, tratarlos con respeto, con consideración, con honestidad. Significa ser justo, incluso cuando no hay nadie observándote, incluso cuando podrías salirte con la tuya siendo injusto. ¿Por qué es esto importante cuando estás solo? Porque la manera en que te tratas a ti mismo es también una expresión de justicia. Si eres injusto contigo mismo, si te hablas con crueldad, si te culpas injustamente, si te niegas el cuidado que mereces, eso es injusticia. Entonces, la práctica de la justicia incluye tratarte a ti mismo con la misma equidad y consideración que esperarías darle a otros. La tercera es el coraje. Ahora bien, mucha gente confunde el coraje con la ausencia de miedo. Pero los estoicos entendían mejor que eso. El coraje es actuar de acuerdo a lo correcto, a pesar del miedo. Es enfrentar lo que te asusta. Es defender tus valores, incluso cuando es costoso. Cuando estás solo,
el coraje es especialmente necesario, porque tienes que ser valiente contigo mismo. Tienes que tener el coraje de mirar tus propias sombras, de reconocer tus debilidades, de cambiar lo que necesita ser cambiado. Y tienes que tener el coraje de no verte a ti mismo como un fracaso cuando cometes errores, sino como un ser en desarrollo. La cuarta es la templanza, que es la capacidad de moderar los deseos excesivos, de mantener el equilibrio, de no permitir que las pasiones te controlen. Es la habilidad de disfrutar de las cosas, pero sin convertirte en esclavo de ellas. Es saber cuándo decir basta, porque es importante cuando estás solo. Porque cuando estás solo sin las estructuras externas que podrían moderarte, sin las personas que podrían recordarte que debes comer o dormir o levantarte de la cama, tienes que desarrollar esa templanza interna. Tienes que tener la disciplina de cuidarte, de no caer en excesos poco saludables, de mantener una vida balanced incluso sin que nadie te supervise. Ahora bien, aquí está lo hermoso. Estas 4 virtudes no son cosas que tienes que practicar en situaciones ideales. Las prácticas en la vida real, en situaciones difíciles, en momentos cuando lo fácil sería abandonarlas. Y es precisamente en esos momentos cuando la soledad se convierte en la mejor escuela. Porque cuando estás solo, cuando no tienes la aprobación de otros para motivarte, cuando la única audiencia de tu virtud es la tuya propia, es cuando verdaderamente practicas la virtud por la virtud. No por recompensa, no por reconocimiento, solo porque crees que es lo correcto. Séneca escribía que cuando practicabas la virtud, especialmente cuando era difícil, especialmente cuando nadie te veía, especialmente cuando no había recompensa externa, en esos momentos fortalecer tu carácter de la manera más profunda. Porque no estabas haciendo lo correcto para impresionar a otros, estabas haciéndolo porque era correcto. Y eso es cuando verdaderamente te vuelves una persona virtuosa. Entonces, la práctica para esta noche es que reflexiones sobre estas 4 virtudes. Pregúntate, ¿dónde tengo sabiduría en mi vida? ¿Dónde tengo que desarrollar más discernimiento? ¿Dónde practico justicia conmigo mismo y con otros? ¿Dónde actúo con coraje a pesar del miedo? ¿Dónde practico la templanza y la moderación? Y luego, pregúntate, ¿cómo puedo desarrollar estas virtudes incluso más profundamente? ¿Cómo puedo usar mi tiempo solo no como tiempo malgastado, sino como tiempo para cultivar un carácter cada vez más fuerte? Porque aquí está la verdad. La calidad de tu vida no será determinada por las cosas que tienes o por las personas que te rodean. Será determinada por quién eres, por tu carácter, por tus valores, por tu virtud. Y tu carácter es la una cosa que está completamente bajo tu control. Es la una cosa que siempre puedes desarrollar, siempre puedes mejorar, siempre puedes fortalecer. Séptima lección. Prácticas y ejercicios estoicos. Herramientas concretas para la transformación. Ahora que hemos hablado sobre los principios fundamentales del estoicismo
llegamos a la pregunta práctica. ¿Cómo hago esto realmente? ¿Cómo practico estas enseñanzas en mi vida cotidiana? ¿Cómo transformo teoría en acción? Los estoicos antiguos entendían algo que muchas filosofías olvidan: que la teoría sin práctica es simplemente entretenimiento intelectual. No cambia nada, no transforma nada. Entonces desarrollaron ejercicios, prácticas concretas que podrías hacer todos los días para entrenar tu mente, para fortalecer tu carácter, para alinearte con tus valores. La primera práctica es la meditación y la reflexión diaria. No la meditación en el sentido moderno, aunque tampoco es totalmente diferente. Los estoicos practicaban lo que podría traducirse como reflexión contemplativa. Se sentaban, por lo general temprano en la mañana, y reflexionaban sobre sus valores, sobre el día que se aproximaba, sobre los posibles desafíos que podrían enfrentar. Marco Aurelio hacía esto religiosamente. Sus meditaciones son en realidad su diario privado, donde escribía sus reflexiones diarias. Cada entrada era para sí mismo, era una forma de entrenar su mente, de recordarse sus propios principios. No era para publicación, no era para impresionar a otros, era simplemente su práctica personal de mantenerse alineado con sus valores. Entonces, una práctica que puedes comenzar esta noche o mañana cuando despiertes es dedicar tiempo a la reflexión. Puede ser simplemente 10 o 15 minutos. Siéntate en algún lugar tranquilo donde no haya distracciones y reflexiona. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores fundamentales? ¿Qué es realmente importante para mí? Hoy, ¿cómo puedo vivir de acuerdo a mis valores? No necesita ser complicado, no necesita ser formal. Es simplemente permitir que tu mente se enganene con las cosas que importan. La segunda práctica es el examen nocturno. Este es específicamente importante si estás lidiando con la soledad. Al final del día, antes de dormir, dedica tiempo a reflexionar sobre tu día. Pregúntate, ¿actué de acuerdo a mis valores hoy? ¿Hubo momentos donde cedí a pasiones destructivas? ¿Hubo momentos donde practiqué la virtud? ¿Qué puedo aprender de hoy? ¿Cómo puedo hacerlo mejor mañana? Marco Aurelio hacía esto constantemente. No era para culpabilizarse, sino para aprender. Es una forma de autoevaluación honesta. No se trata de ser perfecta, se trata de ver dónde necesitas mejorar y hacer un compromiso consciente de mejorar. La tercera práctica es la visualización, específicamente la premeditatio malorum que hemos mencionado. Dedica tiempo a visualizar posibles dificultades. Imagina que estás sin dinero. Imagina que estás solo. Imagina que pierdes algo que valoras. Imagina que alguien te traiciona. No hagas esto para deprimirte, sino para prepararte mentalmente. Cuando visualizas estas cosas en un lugar de seguridad, en tu mente, donde tiene control, tu cerebro comienza a procesar estas posibilidades. Y cuando ocurren en la realidad, si es que ocurren, no es un shock total, no es algo que te derrumba, ya has comenzado a procesarlo. La cuarta práctica
es la escritura contemplativa. Escribe sobre tus pensamientos, sobre tus sentimientos, sobre tus dudas, sobre tus luchas. Escribe sobre tus valores. Escribe sobre lo que estás aprendiendo. Séneca escribía cartas, aunque fueran privadas, como una forma de procesar sus pensamientos. Eso se convirtió en el cuerpo de sabiduría que hoy conocemos como sus cartas filosóficas. No necesita ser perfecto, no necesita ser elocuente. Es simplemente permitir que tus pensamientos fluyan en la página. Porque a menudo, cuando escribes, descubres cosas que no sabías que pensabas. Cuando escribes, clarificas tu propia mente. La quinta práctica es lo que los estoicos llamaban prosoche o atención consciente. Es simplemente estar presente a tus propios pensamientos. Durante el día, pausa periódicamente. Observa qué estás pensando. ¿Son pensamientos útiles? ¿Son pensamientos basados en la realidad o en la ansiedad? ¿Estoy siendo gobernado por mis pensamientos o estoy consciente de mis pensamientos? Esta práctica es extraordinariamente poderosa porque simplemente el acto de observar tus pensamientos, de darte cuenta de lo que tu mente está haciendo, te da poder sobre ellos. Los pensamientos que capturamos inconscientemente y dejamos que nos gobiernen tienen mucho poder. Pero cuando nos damos cuenta de ellos, cuando los observamos conscientemente, pierden algo de su poder. Estas 5 prácticas, si las haces consistentemente, transformarán tu relación con la soledad, porque te darán las herramientas para entrenar tu mente, para fortalecer tu carácter, para vivir de acuerdo a tus valores incluso cuando estés completamente solo. Ahora bien, empezar estas prácticas puede parecer fácil, pero mantenerlas es donde está el desafío. Y aquí está el secreto. No necesitas ser perfecto. Los estoicos ni siquiera esperaban la perfección. Esperaban el esfuerzo, la consistencia, el compromiso con la mejora continua. Así que comienza pequeño. Hoy, después de que termines de escuchar esto, dedica 10 minutos a reflexionar. Mañana, dedica otros 10 minutos. Al final de mañana, reflexiona sobre tu día. Estos pequeños actos, consistentemente repetidos, son lo que reconstruye tu mente, lo que transforma tu relación con tú mismo, lo que te da la fortaleza para vivir bien, incluso cuando estés solo. Octava lección. Aceptación, amor al destino y liberación. La paradoja de la rendición que libera. Hemos hablado sobre práctica, hemos hablado sobre virtud, hemos hablado sobre razón. Pero hay un elemento final que es crucial para la filosofía estoica y es especialmente importante cuando hablas de vivir sin que nadie te acompañe. Es el concepto de aceptación, de amor al destino. Ahora bien, cuando escuchas amor al destino, tu mente podría ir a lugares extraños. Podrías pensar que significa resignarse, que significa permitir que la vida te pase sin resistencia, que significa convertirte en una hoja mecida por el viento, sin voluntad propia. Nada podría ser más lejos de la verdad. Los estoicos usaban una frase en latín, amor fati,
que significa literalmente amor al destino. Pero lo que realmente significaba era algo mucho más sutil. Significaba aceptar profundamente lo que es, no porque sea fácil, sino porque es la realidad. Significaba reconocer que hay aspectos de la vida que están completamente fuera de tu control y hacer paz con eso. ¿Por qué es tan importante? Porque la lucha contra la realidad, el rechazo de lo que es la fuente de la mayoría del sufrimiento. Gasta tu energía mental resistiendo, negando, diciendo, esto no debería estar sucediendo. Y toda esa energía es perdida. No cambia la realidad, solo te desgasta. Pero cuando aceptas, cuando dices, esto está sucediendo, esto es la realidad, ahora, ¿qué puedo hacer al respecto? Recuperas tu poder, recuperas tu energía, porque dejas de gastarla en negar la realidad y puedes enfocarla en responder a la realidad. Nietzsche, quien fue profundamente influenciado por el estoicismo, escribió: «Quien quiera que tenga un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo». Es decir, si tienes una razón profunda de ser, si tienes valores que son más importantes que tus circunstancias, puedes soportar casi cualquier cosa. El amor fati es más que aceptación pasiva. Es transformar la aceptación en una forma de activa de participación con la vida. Es decir, todo lo que ocurre, incluso lo difícil, incluso lo doloroso, es parte de mi camino. Es parte de mi educación. Es parte de cómo estoy aprendiendo a ser humano. Y puedo abarcar eso. Séneca, que enfrentó exilio, violencia, persecución, escribía sobre esto. Escribía: «¿Qué cosa tan grande y honrosa es sufrimiento cuando es sufrido por la virtud?» No está diciendo que el sufrimiento sea bueno. Está diciendo que cuando sufres porque estás haciendo lo correcto, cuando sufres porque estás manteniéndote fiel a tus valores, entonces ese sufrimiento tiene significado. Tiene propósito. Cuando Epicteto fue torturado, cuando su pierna fue rota, su respuesta no fue una de victimización. Su respuesta fue: sabía que podía pasar. Mi cuerpo no es verdaderamente mío, pero mi libre albedrío, mi capacidad de juzgar qué es correcto, eso es mío, y nadie puede tocarlo. Eso es lo que significa amor fati en la práctica. No es masoquismo, es la capacidad de mirar a incluso lo peor y decir: esto también es parte de la vida, esto también es parte de quién soy, y voy a transformar esto en sabiduría. Ahora bien, hay otro concepto conexo que es muy importante, especialmente para alguien que está lidiando con la mortalidad de su propia existencia, con la realidad de su propia soledad. Es el concepto de memento mori, que significa recuerda que morirás. Suena morboso cuando lo escuchas por primera vez, pero es lo opuesto. Es uno de los antídotos más poderosos para una vida vivida en tedio, en postergación, en olvido de lo que importa. Los estoicos practicaban memento mori deliberadamente. Meditaban sobre la muerte. Imaginaban su propia muerte. ¿Por qué? No para deprimirse, sino para clarificar,
porque cuando realmente aceptas que morirás, cuando realmente integras eso en tu comprensión de la existencia, algo extraordinario ocurre. De repente, las cosas pequeñas que te preocupaban dejan de importar. De repente, tienes claridad sobre qué es realmente importante. Si vas a morir, y lo hará, ¿qué quieres que haya importado en tu vida? ¿Quieres que haya importado si tenías suficiente dinero? ¿Si tenías suficientes seguidores en redes sociales? ¿Si otros aprobaban de ti? ¿O quieres que haya importado si viviste de acuerdo a tus valores? Si fuiste honesto, si fuiste justo, si hiciste algo que era verdaderamente valioso. Memento Mori te reorienta, te devuelve a lo que importa. Y cuando integras eso, cuando realmente comprendes que tu tiempo es limitado, que podrías morir mañana, de repente la pregunta de si estás solo o acompañado se vuelve menos urgente. Lo que se vuelve urgente es: ¿estoy viviendo auténticamente? ¿Estoy viviendo en verdad? Entonces, Amor Fati y Memento Mori trabajan juntos. Te dicen: acepta que la vida es difícil, acepta que habrá sufrimiento, acepta que morirás. Pero también, mientras estés vivo, mientras tengas la capacidad de pensar y actuar, vive verdaderamente. Vive de acuerdo a lo que crees que es correcto. No postergues tu vida esperando condiciones perfectas. No postergues tu autenticidad esperando que otros te validen. Y aquí está la paradoja. Cuando aceptas completamente tu soledad, cuando dejas de resistir, cuando dejas de esperar que alguien venga a salvarte, algo extraordinario ocurre. Tu soledad se transforma en libertad. Porque no estás esperando. No estás esperanzado. No estás en la posición de suplicante. Estás en la posición de poder. Y es desde ese lugar de poder que la vida realmente comienza. Última lección. Cuando no tienes a nadie. La fortaleza de convertir la debilidad en poder. Hemos llegado al corazón del tema de esta noche. Hemos hablado sobre principios, hemos hablado sobre prácticas, pero ahora necesitamos hablar directamente sobre lo que significa vivir sin que nadie te acompañe, sin que nadie verdaderamente te entienda, sin que nadie esté allí para salvarte. Porque hay algo que es importante que comprendas. No es que el estoicismo te haga no necesitar a otros. No es que el estoicismo te hace aislarte. Lo que hace es que te libera de la necesidad de ser salvado por otros. Y eso es diferente. La necesidad de ser salvado viene de la creencia de que no puedes cuidarte a ti mismo, de que no puedes ser suficiente por ti solo. Y esa creencia, aunque es muy humana, aunque todos la tenemos a veces, es lo que realmente te esclaviza. Cuando comprendes la dicotomía del control, cuando comprendes que tu mente está bajo tu control, cuando comprendes que puedes usar tu razón para interpretar la realidad de maneras que te empoderen, descubres que nunca estás verdaderamente impotente. Incluso cuando estás solo, incluso cuando parece que no tienes opciones, tienes una opción fundamental. Puedes elegir cómo interpretar tu situación. Puedes elegir qué significado le das. Permíteme que sea muy concreto.
Digamos que estás solo esta noche. No hay nadie en tu casa. No hay nadie que llamar. No hay una red de apoyo inmediata. Tal vez incluso no tienes familia cercana. Tu mente podría decir: estoy completamente solo. Nadie me cuida, nadie me ama, estoy abandonado. Pero el estoico diría: sí, estoy físicamente solo en este momento, pero no estoy verdaderamente abandonado porque tengo la capacidad de cuidarme a mí mismo. Tengo la capacidad de pensamiento claro. Tengo la capacidad de actuar en mi propio beneficio. Tengo la capacidad de amar a otras personas, incluso si no hay nadie aquí ahora mismo para amarme. Tengo la capacidad de crear significado en mi vida, incluso si estoy solo. ¿Ves la diferencia? La situación externa es la misma. Una persona es quebrantada por ella. Otra es fortalecida por ella. La diferencia está en la interpretación. Y aquí está lo que es tan extraordinario sobre la soledad. Es la mejor maestra de esta lección, porque cuando estás solo, no puedes esconderte, no puedes culpar a otros, no puedes decir si solo otros fueran diferentes. No puedes posponer tu desarrollo esperando que alguien venga a validarte. Te quedas cara a cara contigo mismo, y eso, aunque puede ser incómodo inicialmente, es exactamente lo que necesitas para realmente crecer. Muchas personas pasan toda su vida en relaciones, en ambientes sociales, pero nunca se conocen verdaderamente a sí mismos. Nunca descubren qué creen realmente, qué valoran realmente, qué quieren realmente, porque siempre están filtrado todo a través de la lente de lo que otros piensan. Solo cuando estás solo, tienes la oportunidad de descubrirte. Séneca escribía: asegúrate de que eres sabio cuando estés solo. Es decir, es fácil ser sabio cuando hay gente alrededor observándote, cuando tienes que mantener una apariencia. Pero eres verdaderamente sabio cuando estás solo, cuando nadie ve, cuando no hay consecuencias sociales. Esa es la verdadera prueba. Ahora bien, aquí está algo importante que necesito aclarar. El estoicismo no dice que vivas como un ermitaño. No dice que evites relaciones o comunidad. Lo que dice es que tu paz fundamental, tu razón de ser fundamental, tu valor fundamental, no dependen de otros. Pero eso no impide que disfrutes de conexión genuina con otros. De hecho, cuando desarrollas esta autosuficiencia emocional, es cuando puedes tener las mejores relaciones. Porque no estás en una posición de necesidad, no estás mendigando validación. Estás en una posición de poder. Estás eligiendo conectar con otros desde un lugar de plenitud, no desde un lugar de carencia. Pero si en este momento, por las razones que sean, no tienes esa conexión disponible, el estoicismo te dice: eso está bien, puedes estar bien de todas formas, puedes vivir una vida plena de todas formas. No es ideal tal vez, pero es posible. Y por posible me refiero más que posible. Me refiero a que hay una extraña libertad que viene con estar solo que muchas personas nunca experimentan. Es la libertad de no tener que complacer a nadie más
que a ti mismo. Es la libertad de hacer lo que crees que es correcto sin justificarte. Es la libertad de crecer sin tener que comprometer tu autenticidad. Hay una comunidad interna que puedes cultivar. Llámala a tus mentores estoicos: Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Cuando lees sus palabras, cuando reflexionas sobre sus enseñanzas, en cierto sentido, tienes su compañía, tienes su sabiduría. Están muertos hace 2000 años, pero sus palabras siguen viva. Puedes conversar con ellos a través de sus escritos. Y hay otra comunidad que puedes cultivar. Es la comunidad de la verdad, del significado, de los valores. Incluso solo puedes estar conectado a algo más grande que tú. Puedes estar conectado a ideas que importan. Puedes estar conectado a principios que trascienden tu propia soledad. Este es un secreto que pocas personas entienden. La soledad física no significa aislamiento espiritual. Puedes estar completamente solo y aún así estar profundamente conectado a la verdad, a la belleza, a la bondad del universo. Entonces, cuando digo que puedes vivir sin que nadie te acompañe, no estoy diciendo que vivirás como un robot sin emociones. Estoy diciendo que vivirás desde un lugar de integridad, que tendrás paz no porque todo sea perfecto, sino porque has hecho paz con la realidad, que tendrás significado no porque otros te lo den, sino porque lo creas a través de cómo vives. Eso, mi amigo, es verdadera fortaleza. Eso es lo que significa estar verdaderamente vivo. Hemos viajado juntos esta noche a través de la sabiduría antigua. Hemos explorado los principios del estoicismo. Hemos aprendido sobre hombres que enfrentaron soledad, dolor, adversidad y encontraron la manera no solo de sobrevivir, sino de florecer. Y ahora, mientras te acercas al final de esta meditación, mientras tu cuerpo se cansa y tus párpados se hacen pesados, quiero que tomes consigo estos pensamientos. Primero, recuerda que la soledad que sientes no es un error, no es un castigo, es una realidad que puede ser transformada en sabiduría si decides abordarla de la manera correcta. No estás buscando escapar de tu soledad, estás buscando descubrir quién eres dentro de ella. Segundo, recuerda que tienes más poder de lo que crees. No tienes poder sobre las circunstancias externas, pero tienes poder absoluto sobre cómo las interpretas, y esa es la libertad que realmente importa. Tercero, recuerda que la razón es tu refugio. En los momentos cuando sientes que te estás ahogando, cuando sientes que el miedo te domina, puedes retirarte a tu propia mente, a tu propia capacidad de pensar claramente. Nadie puede quitarte eso. Cuarto, recuerda que la adversidad es una maestra. El dolor que sientes, la soledad que experimentas, no está aquí para destruirte. Está aquí para mostrarte quién realmente eres. Está aquí para fortalecer tu carácter. Está aquí para enseñarte las lecciones más valiosas de la vida. Quinto, recuerda la dicotomía del control. No importa cuántas cosas estén fuera de tu alcance, siempre hay cosas bajo tu control. Siempre hay tu siguiente acción. Siempre hay tu siguiente pensamiento.
Siempre hay tu siguiente elección. Eso es suficiente. Sexto, recuerda que la verdadera libertad viene cuando aceptas completamente lo que es, no cuando luchas contra él, no cuando niegas, no cuando esperas que sea diferente, sino cuando dices, esto es la realidad. Y desde esta realidad elijo vivir de acuerdo a mis valores. Ahora bien, quiero que entiendas algo. Estas enseñanzas que hemos explorado esta noche no van a resolver tu soledad mágicamente. No vas a despertar mañana y de repente sentirte completamente diferente. La transformación es un proceso. Requiere práctica, requiere consistencia, requiere paciencia contigo mismo. Pero aquí está lo que sí ocurrirá si permites. Con el tiempo, cuando practiques estas enseñanzas, cuando medites sobre ellas, cuando las apliques a tu vida, algo dentro de ti se transformará. Tu relación con la soledad cambiará. Tu relación contigo mismo cambiará. Tu capacidad de encontrar paz, incluso en las circunstancias difíciles, se desarrollará. Y quiero que sepas que eso que sientes ahora, esa soledad que está dentro de ti, no es el final de tu historia. Es un capítulo, es una página. Y hay muchas páginas por escribir. Las escritas en los momentos cuando estés solo, cuando dependerás completamente de tu propia fortaleza, serán las más hermosas, porque nadie podrá reclamar crédito por ellas excepto tú. Así que mientras te duermes esta noche, permíteme que le dé una última práctica. Cuando sientas que el sueño está llegando, cuando sientas que tus pensamientos se vuelven nebulosos y suaves, practica esto. Di para ti mismo, silenciosamente: estoy solo en este momento, pero no estoy abandonado. Tengo mi mente, tengo mi capacidad de pensar, tengo mi capacidad de actuar, tengo mi capacidad de amar, de crear, de significar. Eso es suficiente. Eso siempre ha sido suficiente. Y mañana practicaré siendo un poco más fuerte, un poco más sabiamente, un poco más virtuosamente. Y entonces permite que el sueño te lleve. Permite que descanses, porque el descanso también es parte de la virtud. La templanza incluye saber cuándo es momento de actuar y cuándo es momento de descansar. Mientras duermes, tu inconsciente continuará procesando estas verdades. Tu mente seguirá trabajando en integrarlo. Cuando despiertes, aunque no lo sientas de inmediato, habrá ocurrido algo. Algo se habrá movido dentro de ti. No será dramático, no será un rayo de iluminación. Será simplemente un poquitito más de claridad, un poquitito más de paz. Y si continúas esta práctica, si continúas meditando sobre estas enseñanzas, si continúas practicando la dicotomía del control, la razón como refugio, la virtud como brújula, descubrirás que después de algún tiempo, tu perspectiva se habrá transformado completamente. Lo que ahora parece como debilidad, la soledad, se habrá convertido en tu fuerza. Lo que ahora parece como un problema, la necesidad de estar solo contigo mismo, se habrá convertido en tu mejor maestro. Y descubrirás que mientras dormías, mientras meditabas,
mientras reflexionabas, mientras practicabas, te estabas transformando en la persona que siempre quisiste ser, alguien que no depende de otros para ser completo, alguien que no necesita aprobación externa para saber que tienes valor, alguien que puede estar en paz incluso en la soledad, alguien que ha hecho paz con la realidad, alguien que vive de acuerdo a sus valores independientemente de las circunstancias. Eso es lo que significa vivir adelante aunque no tengas a nadie a tu lado. Ahora durmamos. Descansa tu mente cansada, descansa tu cuerpo. Porque el verdadero poder, el verdadero crecimiento, ocurre también durante el descanso. Tu inconsciente continúa su trabajo. Buenas noches, mi amigo. Que duermas profundamente, que sueñes con sabiduría, que despiertes renovado y que mañana sea un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más la persona que estás destinado a ser. El viaje de la filosofía estoica continúa. Cada día es una nueva oportunidad de practicar. Cada desafío es una nueva lección. Cada momento de soledad es una nueva ocasión para descubrir tu poder. Descansa bien. Tu alma ya sabe qué hacer.